Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro de nuestros encuentros webinar, hoy lunes 19 horas, como siempre. Y bueno, y volvemos al tema que nos convoca en varias oportunidades, pero hoy con una mirada diferente, que es el tema de EPOC y más allá del pulmón, esta cuestión de integrar lo que le sucede a un órgano con otros es algo que a nosotros nos encanta y por eso lo invitamos nuevamente al doctor Sergio Zunino. Él es médico clínico, es neumonólogo, trabaja con nosotros en el hospital hace muchos años. Y bueno, hagan los comentarios que quieran, las preguntas. Acá en el Zócalo va a salir nuestro mail para que ustedes puedan mandar algún comentario, luego recibir también las preguntitas choice y obtener así el certificado. Así que bueno, sin más, Sergio, mil gracias nuevamente por estar con nosotros y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, y como decía Marcelo, hoy vamos a buscar, digamos, algunas otras cuestiones que tienen que ver con esta enfermedad tan prevalente, para lo cual lo primero que voy a hacer es mostrar, si podemos, un poco la agenda de trabajo de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es la carga de la enfermedad, un poquito de lo que tiene que ver con las exacerbaciones y nos vamos a centrar en lo que es de último, digamos, momento en cuanto a las publicaciones, que tiene que ver con el riesgo cardiovascular asociado a esta enfermedad. Y luego vamos a ver cómo debemos abordar a este tipo de pacientes. Abajo están mis conflictos de interés. Y para empezar entonces con la carga de enfermedad, todos ustedes saben que la EPOC dentro de lo que son las enfermedades respiratorias es la más frecuente. Acá la tenemos en verde, en otro color anaranjado está el asma y otras enfermedades en azul. Acá vemos como en los últimos años inclusive hay una, digamos, presencia muy importante de esta enfermedad. Sabemos que hay 394 millones de personas en el mundo y 12% son adultos. La EPOC, digamos, fundamentalmente es la segunda causa de admisión en la emergencia en algunos países y fundamentalmente tenemos un problema que es que hay un 70% de subdiagnóstico o infradiagnóstico. Por otra parte, el 40% de los pacientes que, digamos, son admitidos por esta enfermedad son readmitidos o mueren dentro de los 3 meses posteriores a una reagudización, siendo el top 3 de las causas de muerte el EPOC, pero fíjense que están precedidas por cardiopatía isquémica y ACV. ¿Mm? El impacto Esta es son 3 linda, millones ¿no? de muertes anuales. Esta es linda porque encima esto está por separado, pero si lo ves cómo se va entremezclando una con otra, probablemente el impacto sea mayor. Exactamente, Marcelo, sí, sí. Vos fíjate en Argentina lo que nos pasa. Tenemos un 14,5% de prevalencia de enfermedad por obstructiva crónica. Dentro de lo que es el último censo, hay 18 millones y pico de pacientes mayores de 40 años y según esta prevalencia existirían 2 millones, un poco más de 2 millones y medio de personas con EPOC, pero hay solamente medio millón con el diagnóstico hecho. Es decir, que tenemos un grave déficit en cuanto al diagnóstico. Tenemos un 60% de subdiagnóstico, ¿sí? Sobre 2,6 millones de pacientes con EPOC, hay 2,1 que no tienen diagnóstico o que tienen un diagnóstico equivocado. Entonces, el impacto de esto es que hay unas 30.000 internaciones aproximadamente por año y 6.000 y pico de muertes por año también relacionados a esta enfermedad, ¿no? Casi 7.000 muertes por año. Es decir, que en Argentina se muere cada 78 minutos una persona debido a la EPOC. Bien, este es el impacto de la mortalidad en la Argentina. Fíjense cómo en los últimos años, desde el año 80 hasta el 2022, esto es un trabajo de relevamiento del
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, que es una fuente obligada para todo el que quiera ir a averiguar qué pasa con las estadísticas de salud de nuestro país. Fíjense cómo han aumentado muchísimo por encima de las 5.000 muertes y se ha estabilizado en un número prácticamente de 8.000 muertes por año. Y lógicamente, miren el otro problema que estamos teniendo, como todos ustedes saben, el tema del aumento de la prevalencia en mujeres. Mujeres están en verde, los varones están en azul, y esto va lógicamente de la mano del aumento de la mortalidad en mujeres, que es muy importante. Fíjense que estaban por debajo de las 3.000 muertes en los años 80 y ahora estamos por encima de un valor casi cercano a 5.000 muertes. Es decir, que esto prácticamente tenemos un aumento muy, muy alarmante. Bien, entonces nuestro panel de problemas es, tenemos un 77% de subdiagnóstico y un 60% de diagnóstico erróneo en EPOC en Argentina. Esta es nuestra ventana de oportunidad para trabajar en estos dos problemas que tenemos. Por eso es tan importante que sepamos esta enfermedad y que el clínico sepa cómo, digamos, posicionarse dentro de un paciente con esta enfermedad, que dijimos es la tercera causa de muerte, ¿no? Bien, ¿y por qué está todo esto tan asociado a las exacerbaciones? Bueno, nosotros sabemos, según la Iniciativa Global para el Tratamiento del EPOC, que una exacerbación es un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que requieren un tratamiento extra o adicional. Este aumento de los síntomas, fundamentalmente los síntomas cardinales, que sabemos que son la disnea, el aumento de la cantidad o volumen de expectoración, el cambio de la coloración de la expectoración siendo la misma, volviéndose purulenta, el aumento de la tos y las sibilancias. Esos son los síntomas que cuando van aumentando entre 7 a 10 días, aunque ya en las últimas actualizaciones se habla de hasta 2 semanas, esto conlleva, digamos, de alguna manera una conducta terapéutica que hace al cambio de la medicación. Es decir, cuando la persona tiene uno de estos síntomas cardinales solamente aumentado, uno puede hacer un ajuste del tratamiento, siendo una reutilización leve, le va a dar salbutamol o SABA o el SAMA, que es hiperatropio, ¿no? Es un antimuscarínico de acción corta. Nos vamos a manejar con broncodilatadores de acción corta. Cuando la reagudización ya tiene un tinte moderado, es decir, la persona tiene además aumento de la expectoración o cambio en el color, vamos a tener que, además de los broncodilatadores de acción corta, vamos a tener que utilizar antibióticos o tanda de corticoides orales. Y en aquellas personas que además cursan con insuficiencia respiratoria aguda u otra, digamos, patología como puede ser el deterioro agudo del sensorio en un adulto mayor, que es un clásico, bueno, los pacientes deben ser hospitalizados y ahí hay que darle en la visita de lo que es de la emergencia todo el tratamiento que corresponda. Entonces, esto es como una espiral descendente, donde el mal manejo de los síntomas, los pacientes con tos y expectoración tienen 2 veces más de riesgo de exacerbarse, va generando exacerbaciones. Y cada una de estas reagudizaciones no son gratis. ¿Por qué? Porque producen alteraciones en la función pulmonar, que en la mayoría de los casos no vuelve a adquirir la dimensión de la función pulmonar previa que teníamos nosotros antes de esta reagudización. Todo esto va generando además eventos cardiovasculares, ¿sí? Alteraciones en la calidad de vida, en la actividad física, lo que tiene que ver en el adulto mayor con el desacondicionamiento físico. Ustedes saben lo que nos cuesta lograr que las personas mayores hagan ejercicio, que se acondicionen, la vamos nutriendo, vamos haciendo que sus músculos sean fuertes, pero con una sola reagudización que termina en una internación de, no digamos prolongada, 3 o 4 días, bajamos en el juego de la boca 10 casilleros, es decir, la persona se desacondiciona de una manera brutal, rápida y persistente, que para lograr de vuelta reacondicionarla tardamos meses, días
de una rehabilitación, meses de un reacondicionamiento, ¿no? Todo esto cuando hablamos de las hospitalizaciones, y ni hablemos de aquellos que el desencadenante es irreversible. Bien, entonces, tenemos que identificar a los pacientes de riesgo de exacerbaciones para saber si tenemos que optimizar el tratamiento. Entonces, aquellos que empiezan con más disnea, con más tos, con más expectoración, sabemos que se pueden exacerbar con más frecuencia. Y también aquellos que tienen antecedentes de exacerbaciones previas, porque sabemos muy bien que los pacientes que se exacerban una vez tienen un fenotipo tal vez de exacerbadores frecuentes. Y esos hay que identificarlos para poder empezar a adelantarnos en cuanto los síntomas empiezan a empeorar. Bien, entonces acá tenemos los potenciales factores de una exacerbación. Sabemos que están las características del paciente siempre, que son todos aquellos, digamos, elementos o dominios donde sí o sí vamos nosotros a intervenir desde el punto de vista médico. El tabaquismo, la edad no la podemos resolver, el índice de masa corporal, fundamentalmente aquellos personas que tienen, digamos, bajo peso, que las vamos a nutrir, aquellas personas que son obesas, que vamos a tratar de acondicionarlas, el tema de la obstrucción severa, la falta de adherencia a los tratamientos, que hoy por hoy es moneda corriente, y lógicamente el desequilibrio de algunos biomarcadores que vamos a ir mirando que pueden jugar en contra. Y después tenemos todos aquellos gatillos externos, como son las infecciones, los antecedentes previos de exacerbaciones, todo lo que tiene que ver con las variaciones estacionales. Bueno, estamos en una semana donde hoy hace mucho frío, pero dicen que dentro de 2 días va a ser 28 grados y dicen que dentro de 3 días más va a ser otra vez 2 grados, con lo cual todos estos cambios intempestivos de temperatura también tienen un rol dentro de lo que es la enfermedad respiratoria. Ni hablar de la polución ambiental y de todas las enfermedades que están asociadas a la problemática del adulto mayor que nosotros tratamos habitualmente. Sergio, yo veo Bien, esta diapo sí, y viene este dale. comentario a modo de pregunta, no pensando en el asma, sino en un EPOC reagudizado, el hecho de las aspiraciones o microaspiraciones. O sea, ese Ninguna paciente que de duda. alguna manera EPOC de base, que tiene trastorno respiratorio y que de alguna manera también puede exacerbar su sintomatología de EPOC. ¿Eso está así? O Bien, sea, ¿uno lo sí, podría ver también por totalmente. ese lado? Sí. Sí, sí, totalmente. Acá hay otras cuestiones que son de todos los días, que tienen que ver con los pacientes que tienen, sin llegar a una aspiración importante, que tienen reflujo gastroesofágico, con un tiempo de vaciamiento gástrico recontra lento y que tienen microaspiraciones. Suelen esos pacientes muchas veces hacer tos por irritación de la vía aérea superior y lógicamente uno tiene que saber si es una reutilización del EPOC o si es, digamos, el reflujo. Otras cosas también tienen que ver con las alteraciones de glutorias, ¿no? Yo a veces creo que es muy importante mandarle a estos pacientes a los otorrinos para hacer videoestroboscopías, cuando, bueno, a veces, si no, videodegluciones, como para ver realmente la cuantía y estos pacientes en muchos casos hacen neumonías a repetición por justamente aspiración de contenidos del tubo digestivo. Así que sí, es algo muy frecuente, es algo a tener en cuenta en el adulto mayor. ¿Sí? Muchas veces también vemos que todos estos son adultos mayores con hipotiroidismo muy importante y el hipotiroidismo sabemos que es un factor de debilidad de los músculos que intervienen en la deglución y que muchas veces también diagnosticando eso, tratándolo oportunamente, podemos disminuir también, además de lo que es la rehabilitación deglutoria, este factor, ¿no? Así que sí, Marcelo, es algo muy a tener en cuenta, muy oportuna tu observación. Sí, bueno, acá lo que también sabemos es que muchas veces se nos escapan las realizaciones, la gente no las comenta, es decir, pasan como algo más leve, mucha gente se automedica
o lo ve algún otro médico, o alguien le dice tomate un antibiótico, y esa revisación pasó, no nos enteramos. ¿Es importante esto? Y sí, porque lógicamente nos tenemos que enterar si nuestro paciente se está revisando, porque una revisación leve a moderada es algo para tener en cuenta, porque también se asocia a alta mortalidad. Y fijemos no esto, sino cuanto más nos reudizamos o el paciente más se reudiza, más se va a reudizar. Es decir, el espacio entre una y otra reudización se va acortando, ¿no es cierto? La tasa anual de exacerbaciones se va haciendo más estrecha y se reduce este tiempo y lógicamente esto también lleva a mayor impacto en mortalidad. Por eso es importante tratar de pesquisar todos aquellos eventos de reudización. Como dije antes, Sí, nada hoy es por hoy gratis. Sí. no, lo que te refería es que, a ver, hay todo un autocontrol, entre comillas, y el que ya es más ducho, de que se va manejando solo en cuanto a la frecuencia, no te digo el antibiótico de tomar antibióticos, sino a la frecuencia del uso de los broncodilatadores, pero sí es importante que el contacto con el profesional lo sepa, ¿no? O sea, de que de alguna manera justamente esto del vínculo, sabemos las dificultades con los turnos y todo eso, pero bueno, que el profesional a cargo esté al tanto de estas exacerbaciones del EPOC que se manejó en forma, porque si lo maneja solo y tiene buenos resultados, quizás no va a venir a la consulta, pero te tiene que avisar. Eso, pero bueno, a ver, esa es otra observación impresionante, porque ¿sabes qué? Nosotros siempre tendemos a trabajar en lo que es el automanejo de la enfermedad crónica, ¿no? Nosotros le pedimos a las personas que aprendan todo lo relacionado a su enfermedad y por ende que tomen algunas de las conductas que nosotros tomaríamos en ese momento. Es decir, si tenés una exacerbación leve, ajustá los broncodilatadores. Si esa exacerbación, ya cuando vos ajustaste los broncodilatadores, no te sentís bien y de alguna manera vos tenés indicado algunas dosis máximas de esos broncodilatadores, bueno, ahí me avisás. Pero lo importante es que si ajustaste tus broncodilatadores y te fue bien y saliste del evento y después hiciste un desescalamiento del tratamiento, después la próxima conducta, no solo yo te pregunte cómo anduviste y vos me digas, ah, mirá, tuve que hacer un escalamiento y demás, o vos me lo tenés también que decir. ¿Por qué? Porque yo tengo que registrar que hubo una reutilización leve que se automanejó y salió bien, ¿no es cierto? Porque es importante justamente esto para no tener exacerbaciones ocultas, porque muchas veces estos indicios de varias exacerbaciones leves nos pueden desencadenar en una internación en algún momento diferido. Entonces está muy bueno y va de la mano de lo que significa disponer de un plan de acción por escrito por parte del paciente. Nosotros tenemos que confeccionarle un plan de acción y decirle las cosas que tiene que hacer y darle un marco lógico de manejo de su medicación y de manejo de sus, digamos, urgencias. Saber cuándo hay que llamar, cuándo hay que concurrir, ¿no es cierto? No es lo mismo que, a ver, tuve una leve, anduve bien, pero de golpe me clavé 38 grados de temperatura. Bueno, ahí tengo que, si es un adulto encima, que no suelen hacerlo, tengo que hacer una consulta. No puedo quedarme con estos signos de alarma y no consultar. Así que sí, es muy apropiada la observación. Y un poco te quería mostrar, porque las leves, vos fíjate, que tienen algo adicional. Un paciente que tiene una exacerbación leve pierde más función pulmonar que aquel que tal vez es un paciente con un EPOC severo y que tiene una exacerbación y pierde menos volumen de función pulmonar. Es decir, que hay que trabajar muchísimo sobre los pacientes que todavía tienen una enfermedad leve, porque potencialmente podemos ahorrarle a la persona que pierda mucha función pulmonar con reagudizaciones frecuentes. Por eso es muy importante tu observación. Bien, entonces, lógicamente, la calidad de vida con cada exacerbación también va por el tobogán, ¿m? Y después de 6 meses se mejora hasta cierto punto, pero muchas veces, fíjense, con aquel que no tiene ninguna exacerbación, la calidad de vida con exacerbaciones frecuentes queda
¿sí? Por debajo de lo que puede ser aquel que no las tiene. Y obviamente se asocian a mayor mortalidad. Fíjense que el 22% de los pacientes fallecen durante el primer año de una hospitalización y el 60% de los pacientes fallecidos durante los 5 años luego de la primera exacerbación severa. Es decir, que esto tiene un impacto enorme sobre la mortalidad. Una enfermedad que produce muchísima, digamos, deterioro en calidad de vida, discapacidad y mortalidad. Por eso, comparando la EPOC con otras enfermedades que tal vez a priori, si yo les pregunto, no responderían como se ve acá, fíjense que 45,5% de los pacientes con insuficiencia cardíaca siguen vivos a los 5 años. La mitad de los pacientes con infarto de miocardio siguen vivos después de 5 años y el 50% de los que tienen cáncer de vejiga también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en el eje unidad pulmón-corazón? Sabemos que las exacerbaciones y los eventos adversos cardiovasculares mayores están íntimamente relacionados. Y fíjense que aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y EPOC, ¿sí? Tienen una, digamos, performance peor que aquellos que no tienen EPOC. Fíjense, enfermedad coronaria, los celestitos son EPOC y los no EPOC son los negros. Enfermedad coronaria con EPOC, 16% de prevalencia, angina de pecho, insuficiencia cardíaca. Y miren lo que pasa con el infarto en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La incidencia acumulada al primer evento de infarto en población EPOC, ¿sí? Es esta que está acá, y la no EPOC es esta de allá abajo. Es decir, que los pacientes con EPOC hacen muchísimo más eventos de infarto que aquellos que no tienen esta enfermedad. Y esto es muy, pero muy alarmante y llamativo. Entonces, las exacerbaciones producen riesgo de eventos cardiovasculares agudos. El aumento de infarto, de ACV en los primeros 10 días tras una exacerbación, ni siquiera severa, moderada, es de 2,5 veces más que en aquellos que no tienen EPOC. Fíjense cómo se duplica en la primera semana de un evento de reagudización el evento cardiovascular. Después, lógicamente, va bajando y se va emparejando mucho más al que no tiene EPOC, pero fíjense que hay un aumento del 40% de riesgo de ACV en los primeros 10 días de una reagudización de EPOC. Y miren esto que también es muy importante. El riesgo de eventos cardiovasculares persiste hasta un año de la exacerbación, pero en los primeros 30 días es muy elevado. 3, casi 4 veces más riesgo de eventos cardiovasculares en el primer mes de una exacerbación de EPOC, ¿sí? Que lógicamente se mantiene al año en 1,2 veces de riesgo. ¿Está? Bien, los pacientes con EPOC mueren por causas cardiovasculares. Hasta el 39% de las muertes se debieron a estas causas, según los distintos estudios que fueron evaluados. Es decir, este estudio, que es un estudio del año 2023 del British Medical Journal, que se llama EXACOS, recopiló datos de todos estos países y lo que buscó es el tiempo al primer evento cardiovascular grave no fatal y el tiempo hasta la muerte por todas las causas y las causas relacionadas a enfermedades cardiovasculares y a EPOC. Lo que vio es que los pacientes con exacerbaciones tienen un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares agudos, como dijimos, dentro del primer mes, 32%, 22% moderados y los graves, un 85% de aumento. Es decir, que el riesgo de un evento cardiovascular agudo luego de una exacerbación se mantiene elevado por un año. Este estudio es bastante contundente y nos tiene que hacer, digamos, generar una bandera bastante amarilla, rojiza, les diría, cuando estamos frente a un paciente EPOC que se nos exacerba con frecuencia.
Bien, ¿de qué, cómo es la fisiopatología de esto? La inflamación pulmonar genera inflamación sistémica, como ustedes saben, favoreciendo el daño aterosclerótico vascular y cardíaco. La hiperinsuflación comprime el corazón y altera lo que es la motilidad y reduce el gasto cardíaco. Y por otro lado, la hipoxemia, a través de los mecanismos de vasoconstricción pulmonar hipóxica, que lo que trata es, de alguna manera, de redistribuir el flujo de sangre a zonas mejor ventiladas, que tengan una relación ventilación-perfusión adecuada, como para seguir haciendo una extracción del oxígeno, un transporte y un contenido, digamos, un delivery de oxígeno a los tejidos adecuado. Pero esto puede generar hipertensión pulmonar y fallo cardíaco derecho. Entonces, las exacerbaciones amplifican estos tres dominios a nivel cardiopulmonar, ¿sí? Y pueden contribuir a aumentar el riesgo de tanto, por un lado, eventos pulmonares como eventos cardíacos. Pero yo veo todo esto y siempre pienso, bueno, a ver, que la importancia de los factores de riesgo vasculares disminuir también en estos pacientes. ¿Entendés? Yo pienso eso, pienso si no tiene apnea del sueño también, cómo mejorar la cuestión de la apnea del sueño, o sea, todo lo que tiene aparejado, que está todo tan interconectado como factor de riesgo, eh, y, y que bueno, por eso me encanta la charla, como la estás enfocando desde ese aspecto, que es mucho lo que nos pasa todos los días. O sea, no voy solamente con el broncodilatador, sino abro la cancha en el resto de las cosas. Exacto, Marcelo. Y también vos fíjate que de alguna manera, desde el lado cardiovascular es todo mucho más sencillo, porque la realidad es que los cardiólogos han hecho un excelente trabajo de concientización de lo que es la prevención primaria, secundaria, de lo que es las enfermedades cardiovasculares. No puse, creo, la diapo en esta oportunidad, pero cuando vos lees las guías cardiovasculares, vos vas a ver que tal vez te habla de prevención primaria unas 35 veces y ves las guías respiratorias y te habla 3 veces. Entonces, esa contundencia en la falta del mensaje aleccionador sobre esto es un llamado de atención muy grande. Por eso, desde el punto de vista de lo que se viene, los neumólogos están tomando nota de ese déficit tan importante y están tratando de relacionar muchísimo más en trabajos cooperativos con los cardiólogos para poder mejorar esta problemática de interrelación obligada de estos órganos, ¿no? Y obviamente nos encantaría que los pacientes que vienen como del cardiólogo y que nunca dejan de tomar su medicación cardiológica sean igual los pacientes respiratorios, que en general la regla es que no toman la medicación, no reciben los aerosoles o la medicación respiratoria indicada oportunamente. La toman de vez en cuando se acuerdan, o con una adherencia mucho peor, significativamente peor, a lo que hacen con respecto a lo cardiovascular. Así que tenemos también otra ventana de oportunidad de aprender de los cardiólogos, de tratar de asimilar esas experiencias y tratar de trasladarla para que los pacientes nuestros puedan estar mucho mejor. Entonces, esto genera un abordaje especial de los pacientes. Ustedes fíjense, esto es lo habitual. Nosotros nos basamos siempre en las exacerbaciones, sabiendo que un exacerbador frecuente es aquel que tiene 2 exacerbaciones por año o una exacerbación severa que llevó a una internación. También vemos el tema de si requirió, lógicamente, la hospitalización. Vemos los síntomas respiratorios y los síntomas generales a través de las escalas de disnea, y de acuerdo a esto vamos a darle tratamiento. Normalmente aquel que nunca se exacerba nunca, que no tiene sintomatología, que tiene una EPOC leve, normalmente uno utiliza broncodilatadores. Aquellos que tienen más sintomatología, más disnea, le asocian los broncodilatadores de acción larga, tanto beta-2 adrenérgicos como colinérgicos, anticolinérgicos. Y aquellos que son exacerbadores frecuentes utilizan la doble terapia, y acá está el rol de los corticoides inhalatorios en el EPOC para aquellos pacientes que demuestran cierto grado de eosinofilia mayor a 300 en valor absoluto. Y eso lo vamos a retomar enseguida. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que existe inflamación, hay un fenotipo de pacientes EPOC
que tienen inflamación eosinofílica. Es un subgrupo de no más del 40% que tienen este perfil, y lógicamente este perfil se comparte muchas veces con el asma. No son pacientes, digamos, que tengan un overlap entre asma y EPOC. En muchos casos lo tienen y en otros no. Y también hay otros fenotipos de pacientes que tienen un perfil tanto neutrofílico como eosinofílico combinado. Pero ¿cuál es el punto? Es que los pacientes con inflamación bronquial eosinofílica, con o sin historia de asma, se benefician en este caso con el agregado de corticoides inhalatorios en su tratamiento crónico, pasando de una doble terapia broncodilatadora dual a una triple terapia con este agregado de corticoides inhalatorios. ¿Sí? Y esto demuestra, digamos, impactos importantes sobre el control de la enfermedad y sobre la disminución de la mortalidad. Así es como la recomendación, cuando tenemos, por ejemplo, solamente disnea o aumento de la tos, uno puede utilizar broncodilatadores solos o asociados y, lógicamente, si esto no funciona demasiado bien, siempre tenemos que hacer lo habitual, que es ver si está usando bien el aerosol, si es un aerosol, darle una aerocámara en el adulto mayor, explicarle a la familia cómo ayudar a la persona para que pueda hacer bien la técnica, aumentar o escalar el tratamiento si corresponde, ver las otras causas de disnea que puedan estar, digamos, involucradas. Y acá te abro un paréntesis porque lo peor que te puede pasar es que te caiga un paciente adulto mayor que te diga, me falta el aire, y te querés morir, porque no es solamente EPOC, es millones de causas que están interrelacionadas, ¿no? Que tenga anemia, que tenga desacondicionamiento físico, que esté gordo, hiperinsuflado, SAOS, que tenga, digamos, un montón de causas. Bueno, ahí hay que empezar a desgranar y ver cuáles son las que se refieren al EPOC y ajustar los tratamientos sin dejar de ver todo lo otro que vos bien comentaste hace un rato. Y para aquellos que tienen exacerbaciones, que estamos con una doble terapia, si no tiene eosinofilia periférica, seguimos con esa doble terapia, vemos cómo va y podemos utilizar, si no anda bien, la triple terapia, o este es un inhibidor de fosfodiesterasa 2, que normalmente el roflumilaz es poco usado. Yo en este momento no tengo ni un paciente porque es muy mal tolerado. Y también, digamos, se puede utilizar la acitromicina en aquellos pacientes reagudizadores con reagudizaciones infecciosas, que no tienen micobacterias y que tienen bronquiectasia, su enfermedad, digamos, estructural, pueden andar bien. Y para aquellos que vienen con exacerbaciones y eosinofilia, directamente podemos escalar a la triple terapia. Así que un poco este es el esquema de Gold sugerido para las exacerbaciones de los pacientes con EPOC. Pero acá hay un tema que tiene que ver con la pérdida de tiempo y de ventana de oportunidad del tratamiento. Porque fíjense acá arriba cómo nosotros vamos trabajando sobre el escalamiento de los tratamientos. Empezamos tal vez con un solo broncodilatador, capaz que es hipratropio solo, o que es tiotropio solo, que es el de broncodilatador de acción larga, o después pasamos a utilizar, digamos, una combinación de ambos de acción larga, o después podemos utilizar en aquellos pacientes que vienen del palo del asma y que pasaron a ser EPOC, digamos, un tratamiento como el del asma, que es corticoides con un broncodilatador adrenérgico, o podemos llegar a la triple terapia. Pero muchas veces llegamos a la triple terapia, acá, cuando el paciente tuvo exacerbaciones notificadas, como estas, exacerbaciones no notificadas, como estas otras. Fíjense todo la exacerbación moderada, que aumentó el riesgo de hospitalización, exacerbaciones graves, que aumentaron el riesgo de la mortalidad, y llegamos acá y le ponemos la triple terapia. Entonces, muchas veces lo que tenemos que ver es en esta parte de, de la escalera que va bajando el paciente, no esperar hasta último momento para poner una triple terapia cuando tal vez tengamos marcadores de severidad del paciente. Por ejemplo, que tenga una espirometría mala, baja, que tenga exacerbaciones frecuentes, que tenga enfermedad adicional a nivel pulmonar, como puede ser bronquiectasias
y demás, o que venga con antecedentes de haber tenido asma y ahora tiene obstrucción fija en la vía aérea, o que haya estado internado en el hospital con una exacerbación severa, en terapia intensiva, ventilado o no. Bueno, todo eso me tiene que hacer llamar la atención y escalar el tratamiento con más antelación, ¿sí? Es decir, que el inicio rápido, y acá vamos a poner el nombre comercial del auspiciante de hoy, que es Vestri, que es una triple combinación de budesonide, formoterol y glicopirronio. El glicopirronio es el anticolinérgico de acción larga. El glicopirronio es el mismo que venía con el indacaterol en la broncodilatación dual que desde hace años se trabaja para el EPOC, ¿sí? Así que está comprobado que es un antimuscarínico que actúa en la vía aérea y produce una broncodilatación. Y generalmente estos se usan a la mañana temprano. Se vio ya con trabajos de glicopirronio que los pacientes que reciben la medicación bien temprano arrancan más rápido el día. Es decir, disminuye mucho lo que es los síntomas respiratorios diurnos, el tema de la expectoración, de la carga de mucosidad. Es decir, hacen una toilette bronquial más rápida, dilatan el bronquio y el paciente arranca el día con más rapidez que si lo usáramos más tarde. Entonces, vemos que hay reducciones en la mejoría de los pacientes usando esto más temprano. Qué importante nosotros en la atención primaria tener en mente esto de escalar. Porque a veces uno empieza con el clásico, quizás no estás tan al tanto, nos ven tus webinar acá, que charlamos de todo esto, entonces uno se queda, tiene la exacerbación, pasó la exacerbación, vuelve entre comillas a un estado basal y sigue con lo mismo. O sea, uno no recapitula si tenés que seguir con lo mismo o en realidad tenés que ir escalando para justamente prevenir una próxima exacerbación. Bien, eso es muy importante y también nosotros tenemos en el hospital muchos datos porque al tener una historia clínica electrónica ayuda a ver también los hemogramas del paciente, ver que muchas veces vienen con eosinofilia de antes y por más que no se reagudizaron se empiezan a reagudizar. Eso ya te habilita a pensar en un corticoide inhalatorio en el tratamiento. Y también cuando uno se te interna en una internación importante o varias internaciones, como tenemos pacientes adultos mayores, vamos también necesitando escalar el tratamiento y aumentar un poquitito el tratamiento farmacológico. No obstante, todo lo otro que vamos a hacer, ¿no es cierto? Ver si necesita oxígeno, rehabilitación respiratoria, alimentación adecuada, hidratación, bueno, todo lo otro va de la mano, ¿no? Bien, entonces, hay una evidencia que soporta que la reducción de la mortalidad está relacionada al tratamiento farmacológico y no farmacológico en los pacientes con EPOC. Fundamentalmente, la triple terapia, estos son los dos trabajos, el IMPACT y el ETHOS, que salieron ambos dos en New England, así que si los quieren buscar están ahí. Y las características fundamentalmente de los pacientes son sintomáticos con historias de exacerbaciones frecuentes y graves. A ver, a modo de rojo, amarillo, verde, semáforo, tip para todos es, ¿a quién se recomienda la triple terapia? Bueno, aquel que tiene historias de hospitalizaciones, de exacerbaciones con EPOC, más de 2 veces por año, o que tiene eosinofilia, 300 células en términos absolutos, o que tiene historia de asma o sospecha de overlap entre asma y EPOC. Acá no hay ninguna duda que podemos utilizar la triple terapia con total confianza y habilitado por la evidencia. Donde vamos a tener que siempre es el amarillo, el gris para nosotros, que tenemos que saber si podemos o no. Si yo tengo una exacerbación moderada por año con un paciente con antecedentes, digamos, de comorbilidades importantes asociadas, o que tengo un, digamos, conteo intermedio de eosinófilos, pero con comportamiento de exacerbador. Entonces ahí puedo utilizar o escalar
al tratamiento con triple terapia. Donde voy a tratar de evitarlo es en aquel paciente que ya es un neutrofílico puro, que no tiene eosinófilos, es un paciente que tiene antecedentes de infecciones con micobacterias, sean o no tuberculosas, ojo que puede haber micobacterias no tuberculosas involucradas, o que tiene eventos de neumonía reiterados. Eso un poco en relación al uso de corticosteroides inhalatorios en forma crónica. Así que un poco esto está ya desde el año 2022 y este mismo esquema está avalado por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Entonces, a modo de resumen, la prevención de todo lo que tiene que ver con exacerbaciones y la reducción de los eventos cardiovasculares y pulmonares y de la mortalidad prematura en la EPOC son necesidades que tenemos que tener en nuestro diario, digamos, enfoque de los pacientes. La identificación temprana y la intervención con los tratamientos más adecuados en los pacientes que lo requieren son de alguna manera la forma de cortar esa espiral descendente que vimos. La triple terapia se recomienda para aquellos pacientes porque reduce la mortalidad en aquellos que vimos recién que son candidatos, digamos, sin ningún tipo de duda a recibirla. Y también cuando vamos a usar el tratamiento tenemos que tratar de ser precoces en el inicio de esta triple terapia para reducir el riesgo de más exacerbaciones y disminuir la mortalidad. Les dejo acá, si pueden entrar a YouTube, ver esto, ahora con el tema de la inteligencia artificial tenemos videos animados, se llama How We Breathe, es cómo respiramos, es más para pacientes que si ustedes quieren dárselo, te muestran cómo es la anatomía, la fisiología del aparato respiratorio, y acá están las principales enfermedades respiratorias graficadas y te muestran cómo son, para que el paciente entienda de qué se trata su enfermedad. Más información en este QR y bueno, si hay alguna pregunta, Marcelo, con todo gusto. Bueno, espectacular, me encantó, estuviste como siempre súper concreto y aprendimos un montón, yo sigo aprendiendo al escucharse, así que soy tu fan número uno. Así que bueno, hagan las preguntas que quieran, las vamos a ir contestando y también contesten las preguntitas Choice, acá está el email de nuevo que va a aparecer en el Zócalo, para que así les podemos mandar las preguntitas y bueno, nos encontramos en un nuevo episodio el próximo lunes 19 horas. Bueno, un abrazo enorme y bueno, a seguir cuidándose. Chao, Muchas Sergio, gracias, abrazo. Marcelo. Saludos a todos. Gracias.